días damos inicio a este encuentro mundial de periodistas venezolanos que lleva como nombre Así se vive el periodismo. Y de verdad, para mí, para Carlos Becerrit, director de La Voz del Inmigrante, es un honor poder conversar estos minutos con mi colega Gina Morelo, quien es reportera de Asombro Inacabado, editora y profesora de la Universidad Javeriana. Es autora de Tierra de Sangre, Memorias de las Víctimas y Córdoba, una tierra que suena. Es coautora de varias guías periodísticas sobre migración, memoria, conflicto y paz. Además, es ganadora en 2018 del Premio Gabo por el trabajo colectivo Venezuela a la fuga, elegida periodista del año del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, y en 2019 ganadora del Premio CIP a la excelencia periodística. De verdad es un honor poder conversar con Gina en este encuentro que se ha planteado con motivo de celebrarse el Día del Periodista en Venezuela. Gina, un gusto, bienvenida. Hola Carlos, un saludo muy especial a todas las personas que están vinculadas a este encuentro. Muy contenta de compartir espacio con ustedes. Wow, una hoja de vida bien extensa y de verdad que queremos escucharte, Gina. Queremos escucharte y saber qué nos tienes que contar sobre el periodismo y cómo lo vivimos. Bueno, pues yo tengo que contarles que hace 25 años que estoy enamorada de este oficio, desde que decidí estudiarlo en la universidad y formarme específicamente con el objetivo de ser reportera. Siempre me soñé con estar en la calle. De hecho, la definición que tengo del ejercicio periodístico es andar con los otros para encontrarnos y contar. Y así lo he hecho a lo largo de 25 años de carrera profesional en distintos medios de comunicación. Yo comencé en un diario regional, en una ciudad que se llama Montería, en el norte colombiano, uno de los 8 departamentos del Caribe colombiano. Entonces soy una mujer caribe supremamente comprometida con justamente los territorios, ¿no? Creo fundamentalmente en el ejercicio que se construye desde lo territorial, porque tiene una fuerza enorme en la cercanía con las audiencias, con las personas, con las comunidades, mucho más de lo que puede tener esto con espacios de un orden mucho más centralista y quizás nacional. Durante por lo menos 18 años ininterrumpidos estuve trabajando en diarios regionales, pero al mismo tiempo también me estuve conectando con diversas organizaciones a nivel colombiano y mundial para seguir aprendiendo, porque esa es como otra de mis, de siempre mis invitaciones a todos los colegas, a mis alumnos y a mí misma, es que esto es una carrera que no acaba nunca, que estamos estudiando todo el tiempo, que estamos aprendiendo y además de eso compartiendo. Fue así como con un grupo de colegas cofundamos una organización que se llama Consejo de Redacción hace 12 años, una organización que se encarga de promover el periodismo de investigación en Colombia, un espacio en donde hoy día nos juntamos más de 120 colegas colombianos, que además de eso pagamos una membresía para precisamente organizar muy bien esa casa que queríamos, en la cual nos estamos formando permanentemente y estamos haciendo gestión colectiva y colaborativa por desarrollar más y mejores trabajos de periodismo. Eso me llevó a conectarme con otras organizaciones a nivel latinoamericano. Pues esa es mi tercera característica, soy una latinoamericanista de corazón. Creo en este territorio, creo en nuestra cultura, creo en esta interculturalidad narrativa que nos da una potencia tremenda a la hora de contar las cosas y a la hora de conectarnos para hacer muchas más. Y pues de esa forma empecé a juntarme con colegas en México para hacer trabajos periodísticos, para intercambiar experiencias y para compartir de alguna manera nuestros objetivos en este colegaje latinoamericano. Fue así como en el 2015, trabajando con una colega mexicana, hicimos una gran investigación denominada Desaparecidos Duelo Eterno, con la cual habríamos de ganarnos casi un año después el premio Ortega y Gasset. Fue quizás una primera experiencia en la aproximación de lo que yo claramente vengo trabajando muy fuerte, que es el periodismo colaborativo. Hoy día, más que nunca, eso es necesario. El esfuerzo colaborativo nos muestra niveles de profundidad y de rigor que en solitario no podríamos mostrar. Y de eso, ese trabajo me llevó a conectarme justamente con otros colegas más de otros lugares de América Latina para seguir pensándonos, con gente de Perú para hacer un gran trabajo sobre los costos de las medicinas en varios de los países,
también con gente de Bolivia, a quienes llevo en el corazón, porque además hoy día estoy acompañándolos en la creación de un medio de comunicación. Con gente de Paraguay, que alguna vez estuve también formándolos en esto del periodismo de datos, un ejercicio que me concentró un esfuerzo tremendo los últimos 6 años de mi carrera, que fue el tiempo que permanecí en el periódico El Tiempo de Colombia, invitada para crear la primera unidad de periodismo de datos en un diario tradicional en Colombia. Fue una experiencia bellísima, muy esforzada. Los que trabajan en medios de comunicación y más en prensa escrita saben que las horas se multiplican por 1000 y que los días se nos pasan allí sin que nos demos cuenta que a veces están ocurriendo otras cosas afuera. Pero fue muy bonito porque lejos de considerar el ejercicio y la disciplina periodística de los datos como un asunto de estadísticas y de números, yo quería utilizar esos números pero para contar potentes historias. Una de esas historias contadas fue justamente la de tu país, Carlos, y la de los que nos están viendo, que es Venezuela. En el año 2018, o más bien a finales de 2017, me conocí con unas colegas maravillosas, Laura Weffer y Luzmeli Reyes de Efecto Cocuyo. Pues nos conocimos presencialmente, ya nos habíamos visto por estas vías virtuales y ahí estrechamos vínculos en Colombia, en Bogotá, y eso le dio origen a un proyecto que unos meses después saldría a la luz como Venezuela a la fuga, un trabajo colaborativo de principio a fin, porque involucró también la gestión colaborativa de la consecución de los recursos para hacer el proyecto, para generar toda esa investigación que juntó a más de 17 periodistas que estaban en Venezuela, que estaban en Argentina, en Chile, que también se encontraban en Perú y en Ecuador, y que nos llevó a un grupo base de reporteros a trasladarnos también por todos estos países para seguirle la ruta a los migrantes. Desde ese momento, creo, desde ese recorrido que duró, en mi caso, aproximadamente una semana en un autobús con 34 migrantes, me comprometí con la cobertura de la migración. Las historias en movimiento son historias que no solamente tienen una potencia en sí porque cuentan historias de vida, son relatos autobiográficos muy potentes, sino porque nos dan la opción de justamente encontrarnos en todas esas particularidades y similitudes que podemos tener como latinoamericanos. La migración es un derecho, al mismo tiempo también es una oportunidad, no es un castigo, ni es un peso. Lastimosamente no se ve así, pero para eso también estamos los periodistas, para aportar el granito de arena que puede ser desde este ejercicio de trabajo permanente, para seguir la ruta de los migrantes y para contar lo que está sucediendo con ellos. Venezuela es un país que tiene hoy día más de 5 millones de personas por fuera, en diferentes lugares del mundo. Colombia es uno de los destinos en donde justamente está un número enorme, casi llegando a 2 millones de venezolanos en el territorio, personas que se han abierto un espacio que no les ha tocado fácil, que se han enfrentado a la xenofobia, a la aporofobia, que hoy día incluso están abocados a un retorno agresivo desde mi territorio, desde mi país, y al mismo tiempo a un recibimiento que los estigmatiza en su patria. Entonces todas estas cosas tienen que movernos el alma, esa periodística que tenemos, y es un poco lo que yo he hecho. Y ahora pues en este último tiempo, precisamente preguntándonos un poco qué pasaba con esto de la pandemia, de la movilidad y de sabernos encerrados en las casas, porque no es nada fácil esto de ser periodista desde el encierro, porque entonces mi definición se va quedando corta y coja, andar con los otros. Tocó inventarse un poco el ejercicio de andar con ellos a través de las tecnologías. Y con 4 colegas geniales que están en frontera con Ecuador y en frontera con Venezuela, en 3 puntos colombianos, de La Guajira, Cúcuta y Arauca, construimos una serie podcast que se denomina El Retorno y que la pueden escuchar en la página de Venezuela Migrante o en la página del Tiempo. Fue un trabajo bellísimo de un mes en el que tuvimos todas las medidas de seguridad del caso para trabajar con periodistas en región, para escuchar los testimonios de los migrantes y en mi caso particular para volverme a conectar con una migrante que ya había conocido en mis primeros recorridos 2 años y medio atrás y a quien busqué nuevamente para preguntarle cómo estaba y para que me contara su último drama, su último dolor y su última esperanza también, porque en estos momentos se reelabora y se reconstruye ella
luego de haber sufrido una agresión en ese cruce de La Trocha de vuelta a su país. Entonces, para ir cerrando un poquito, solamente decirles que el periodismo es una actividad fantástica, una actividad que nos permite conocer a personas todo el tiempo, que nos permite aprender, un ejercicio tremendamente valioso. Yo soy una reportera de asombro inacabado, más que editora, más que coordinadora de proyectos, ahora editando un proyecto periodístico en Colombia, o más que profesora, soy una caminante y una persona que siempre está atenta a la escucha. Entonces, los invito a todos a que cultivemos los principios básicos de este oficio otra vez, ¿sabes? A que los plantemos nuevamente y los avivemos para que nazcan nuevamente. Y lo digo así porque de pronto se nos ha olvidado la ética, se nos ha olvidado hablar con el otro. Hemos podido perder de vista el escucharnos con calma, el no correr, el respetar la dignidad del otro. Yo creo que todas estas historias que tienen que ver con conflictividades sociales en nuestros países, pero que al mismo tiempo nos trazan una ruta que junta a todas estas naciones latinoamericanas, es una gran oportunidad para recuperar el lugar que debemos siempre concederle a todas las personas que son nuestras fuentes y que son los que nos permiten justamente contarle a los otros y mejor aún explicarle a los otros las realidades. El periodismo es traducción de la realidad y es traducción con un interés público, pero ante todo es un oficio que se forja desde el respeto, desde la ética y desde la rigurosidad, que es lo único que te garantiza ganarte la credibilidad hoy día tan en cuestión justamente por toda la cantidad de escenarios difíciles y disímiles que estamos, que nos rodean, ¿no? Que nos acompañan. Gina, entre tantas cosas que wow, uno queda asombrado con tantos trabajos que has podido realizar, pero yo me quedo con este Venezuela a la fuga. Y obviamente conociendo el contexto histórico de la migración venezolana a Colombia, tuve la oportunidad de vivir 2 años en Bogotá. ¿Y qué aspectos positivos tú puedes resaltar de la migración venezolana en Colombia? Algo bien contundente que haya nutrido al país y que nosotros como migrantes llevamos hacia Colombia de manera positiva para poder hacer también un país más grande en la actualidad. Mira, yo creo que la migración, Carlos, es un escenario que pone en una balanza con dos laditos una historia. La que pierde el país expulsor y la que gana el país receptor. Colombia ha ganado tremendamente en aspectos, solo por mencionarte algunos. Hoy día en el Instituto Cara y Cuervo tenemos a una profesora de literatura, doctora de la Universidad Central de Venezuela, dirigiendo uno de los diplomados en narrativas, muy potente en mi país. Hay grandes músicos del sistema de orquestas que fue la envidia nuestra cuando el gobierno del país de ustedes en su momento lo monta, y esos músicos hoy están haciendo parte de grupos y de orquestas sinfónicas en Colombia. También tenemos cosas incluso mucho más chiquitas, ¿sabes? Y de un valor tremendo. Yo recordaré siempre con cariño la historia de un estudiante de primaria en una escuela de Cúcuta, que en una clase le decía a la profesora que qué posibilidades había de que le enseñaran dentro de los programas de historia y geografía, la historia y geografía de su país. ¿Y por qué creo que eso es positivo y es valioso? Porque si bien encierra un cierto dolor, un quiebre, una fractura emocional entre este muchacho que se sentía en el salón de clases totalmente desadaptado, porque mientras le mostraban un Bolívar que nos unificaba, solamente se concentraban en la historia de Bolívar en mi tierra, en Colombia, y no en Venezuela, y él reclamaba eso. Al mismo tiempo abrió las puertas para que profesores que están en las zonas fronterizas y que tienen a su cargo la formación de muchos estudiantes venezolanos empezaran a preguntarle al sistema educativo colombiano qué puede hacerse para cambiar un poco el pensum y las materias, y si se permite. Es una lucha permanente, pero hay ya la pregunta, ¿no? Y yo creo que esas son las cosas geniales de estos procesos que nos transforman por dentro, que nos cambian muchísimo. Creo de la misma forma que para el caso de Bogotá, incluso haciendo algunos encuentros, porque después del proyecto Venezuela a la fuga se vinieron muchos procesos bellísimos
de realización de foros y encuentros desde el periódico El Tiempo y conocimos experiencias súper geniales de productividad y oportunidades laborales, de proyectos que han puesto a andar y a marchar los venezolanos contra todas esas imposibilidades que mi Estado no permite, como es hacer créditos, como es generarte justamente una identidad bancaria, lo difícil que es eso cuando vienes de migrante. Entonces, yo creo que cuando el periodismo se concentra en eso y no solamente cuenta el dolor y la tragedia, no solamente se encarga de cercar el escenario de la migración, que claramente es un escenario doloroso porque te rompe costuras, tú lo sabes, estás en Chile y lo puedes vivir un poco más que yo soy una migrante interna, yo del Caribe a Bogotá, y siento que es un océano completo el que nos divide, un océano verde cargado de montañas. Ahora, pues debo imaginar desde el sentimiento lo que representa no estar en tu tierra, pero al mismo tiempo esa inserción, que no es sencilla, deja muchísimas enseñanzas para poderse contar. Y yo creo que vale la pena, ¿no?, que hagamos ese esfuerzo y que nos especialicemos. Y hoy día pues estamos viendo muchas oportunidades, cursos, formación, redes, para contar la migración, porque la migración venezolana es la más acelerada de los últimos tiempos y que cambia tremendamente el mapa y la historia. Toda la misma línea historiográfica de la migración latinoamericana rompe con este nuevo fenómeno que llegó para quedarse y que no va a retroceder como muchas personas eventualmente piensan. Si cambiara un poco el sistema político venezolano, todos regresarían. Y cuando revisamos la historia de otros países y fenómenos migratorios, porque la migración es la historia de la humanidad, vemos que eso no es así. Y que comienzan unas nuevas generaciones a encontrarse y adaptarse en esos territorios, a crecer y a desarrollar sus propias potencialidades y todo cambia, ¿no? Y entonces eso es bonito poder contarlo. Muchas gracias a Gina por participar en este encuentro entre periodistas, que lleva como nombre Así se vive el periodismo. Gina, periodista colombiana, Gina Morelo, entre tanto de sus logros, pues tiene el premio Gabo por el trabajo colectivo Venezuela a la fuga. Y además que en 2019 ganó el premio CIP a la excelencia periodística. De verdad, un honor poder conversar contigo en este encuentro organizado desde Colombia para el mundo y conocer no solamente parte de tu experiencia, sino también tu visión acerca de la migración. Muchas gracias por participar. Quien se despide, Carlos Becerril, director de La Voz del Inmigrante desde Chile. Muchas gracias, Jim. Gracias a ustedes. Un abrazo.